Voz de Victoria, con el apóstol Carlos Luis Vargas, que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Ustedes son bendecidos y prosperados en Jesucristo el Señor. Qué gozo estar con ustedes, llegar a su casa, a su hogar, donde quiera que usted nos esté escuchando desde cualquier dispositivo. Le bendecimos en el nombre del Señor. Bendecimos su familia, su corazón y su vida. Y hoy queremos compartir con usted una palabra de bendición para usted. Este es su amigo Carlos Luis Vargas. Como siempre, le saludo en el amor de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y confío que la palabra de hoy pueda ministrar a su corazón y sobre todas las cosas identificar quizás alguna área que en su vida, al igual que la mía y la de todos los seres humanos en la tierra, necesita corrección, porque estamos en las manos del alfarero y todos los días Dios quiere mejorar nuestra vida para que nuestra efectividad en las relaciones con la familia, en las relaciones con los amigos, en las relaciones con nuestra gente, en las iglesias, nuestros hermanos en Cristo, y las relaciones sobre todas las cosas entre nosotros y las personas que son clave para el éxito en nuestra vida, sean relaciones mejores y sean relaciones eternas. Así que manténgase con nosotros, porque tenemos una palabra que estoy seguro le será de bendición. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una Generación Superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder, y por consiguiente su labor, alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freepoldbiblecenter@gmail.com. Gracias por permanecer con nosotros. La palabra que tengo para ustedes hoy la he titulado obstinación. Obstinación. Y está basada en el libro de Números capítulo 22, sobre todas las cosas en la vida y en un evento importante en la vida de un hombre que supuestamente es un profeta de Dios llamado Balaam. Y para tener un poco de contexto bíblico, ya que leer el pasaje sería muy largo, sin embargo, quiero darle un poco de contexto histórico y bíblico del pasaje. Balaam aparece aquí como un profeta de Jehová, como un profeta de Dios, aunque no pertenece a la nación de Israel. Sin embargo, aparece en escena cuando sus servicios son requeridos por un rey de los moabitas llamado Balac. Balac y los moabitas tienen una historia interesante, porque son gente que provienen de un hombre llamado Moab, como también es el nombre de la nación. Y Moab es un hijo que nace en una relación ilícita. Es el hijo de una mujer obstinada, de una muchacha obstinada, que tiene de su propio padre, a quien emborracharon para tener relaciones con él y tener un hijo de su propio padre, que también era un hombre obstinado, y este hombre se llamaba Lot. Y del producto de la obstinación de esta muchacha y de Lot, nace un niño a quien llaman Moab, que se convierte en la nación que ahora aparece aquí solicitando los servicios del profeta Balaam
para que vaya y maldiga a los hijos de Israel. Nosotros sabemos que todo profeta de Dios entiende algo claramente, y es que Dios ama a Israel. Y Dios tiene un trato sobre todas las cosas preferencial con esta nación, a quien Dios levantó, hizo surgir del vientre de un hombre llamado Abraham, el padre de la fe, el padre de los creyentes. Son la descendencia natural de Abraham. Y por lo tanto, Dios, que no viola ni cambia su palabra, ni tampoco se olvida de sus promesas, hizo un pacto con Abraham y con su descendencia, de la cual nosotros somos también parte por la rama espiritual. Sin embargo, Abraham es la descendencia natural. Por lo tanto, Israel es la descendencia natural de un hombre llamado Abraham. Y ahora este profeta es contratado para maldecir a la nación de Israel, algo que está totalmente en contra de la voluntad de Dios, porque Dios había bendecido a Israel. Pero Israel venía avanzando en su salida de Egipto, tomando tierra, tomando posesión, tomando territorio, y se oyó por todos lados de que Israel iba avanzando. Israel pide permiso a Balac, rey de Moab, para pasar por su tierra, pero Balac se lo niega y le declara la guerra. Pero tiene miedo, porque Israel es una potencia. Dios está con Israel haciendo cosas grandes, y va a buscar a un profeta de Dios para que maldiga al pueblo de Dios, al que Dios ha bendecido. Y es interesante, envía a sus emisarios con dones, con dinero, para consultar al profeta y para contratarlo. Y el profeta dice: queden aquí conmigo, y recibe a los emisarios del enemigo en su casa. Y se va a consultar a Dios para ver si Dios le da permiso de maldecir lo que Dios mismo ha bendecido. Simplemente porque él estaba pensando: ese dinero yo lo necesito, o estoy codiciando el pago de esa tarea. Dios le dice: ni se te ocurra, porque Israel es mi pueblo, yo lo he bendecido, y contra Israel no hay agüero, no hay maldición que valga. Entonces Balaam comunica a los emisarios de Balac la decisión de Dios, y dice: lo siento mucho, no puedo ir con ustedes, porque Dios no me lo permite. Y note que él dice: porque Dios no me lo permite, porque en su corazón él quería ir, aunque sabía que era opuesto a la voluntad de Dios. ¿Por qué estoy narrando esta historia? Porque hay mucha gente en el reino de Dios, y si usted es un creyente, yo quiero que usted se cuide, porque este programa va dirigido sobre todo a creyentes, a personas que buscan la voluntad de Dios constantemente para alguna cosa que usted quiera hacer. Y quiero decirle que nunca usted podrá lograr que Dios le dé aprobación, que Dios le dé salida, que Dios le dé a usted dirección, que es contraria a lo que Dios ha determinado en su palabra. Entonces hay que tener cuidado, porque hay gente orando por obstinaciones que tienen en su corazón, que son contrarios a la voluntad de Dios. Y cuando usted continúa orando por una obstinación, y su pastor lo aconseja, y lo aconseja el maestro, y su casa, la casa donde Dios lo colocó, su casa paterna, le da dirección, pero usted no está satisfecho, y usted persiste supuestamente en consultar a Dios, y que Dios me habló, y que Dios me dijo, y que yo oré a Dios, que ayuné 40 días y 40 noches para que Dios me dijera algo diferente a lo que está escrito. Quiero decirte que fracasarás en tu vida, porque eso se llama tentar a Dios. Tentar a Dios es querer forzar a Dios a hacer algo contrario a su voluntad, contrario a su carácter y contrario a su palabra. Así que Balaam quiso tentar a Dios, oró a Dios para que le diera el permiso de maldecir lo que él sabía que Dios había bendecido. Y qué interesante, Dios le dice: tú sabes claramente que Israel es mi pueblo, tú no puedes hacer eso. Le da una oportunidad, a pesar de que allí mismo debió haberlo castigado, pero que era un delito lo que estaba cometiendo. Pero Dios le permitió ir donde los mensajeros y decirle: Dios no me permite ir. Luego de eso, ellos regresan por segunda vez, mensajeros más ilustres, con mayores dones, para tentar al profeta.
No te vayas a la sintonía porque tengo mucho más que decirte cuando volvamos en unos segundos. Soy Carlos Luis Vargas, pastor de Freeport Bible Center en Nueva York y apóstol de la red misionera Centro Bíblico Internacional. Hoy las herramientas que han sido de bendición a nosotros por décadas las colocamos a tu disposición también. Enseñanza para la Nueva Vida, volumen 1, 2, 3. Estas enseñanzas encaminan a cada creyente en un crecimiento espiritual que es integral, espíritu, alma y cuerpo. Ha sido impresionante cómo estos libros de discipulado han formado nuestra vida, nos han dado tantas cosas. Temas de éxito donde hemos podido ver cómo no solo la instrucción, pero también la vida espiritual de cada uno de los miembros en este discipulado ha cambiado. Lo que ha sido una explosión de crecimiento, convirtiendo nuestras iglesias, Centro Bíblico Internacional, en iglesias significativas en el mundo, ahora también está a tu disposición. Libro de discipulado para la formación de tu gente. Hoy Dios coloca esta herramienta en tus manos. Puedes obtenerla llamando al teléfono 516-546-2020, 516-546-2020 o comunicándote con nosotros a la dirección que aparece en pantalla. Hoy esta bendición es tuya, recíbela. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos hablando de un tema interesante, el tema de la obstinación. Y estamos usando como pasaje, usamos Números capítulo 22 y estamos hablando del profeta Balaam y de la petición del rey Balac, rey de Moab, al profeta Balaam. Y dijimos ya que mandó mensajeros Balac con dones, con dinero, para que el profeta maldijera la nación de Israel, aunque el profeta, siendo profeta de Dios, sabía que Israel estaba bendito por Dios. Y Dios le prohíbe a Balaam ir y maldecir al pueblo de Israel. Ahora, por segunda vez, Balac envía mensajeros más importantes, más prestigiosos, más honorables, con mayor dinero. Y le dice, te vamos a entregar mayores bienes y te daremos y haremos lo que tú quieras si vienes y maldices al pueblo de Israel. Porque nosotros sabemos que tú eres un profeta. Y lo que tú maldices está maldito. Y lo que tú bendices está bendito. Ellos sabían eso. Tenían experiencia ya con el profeta. Y sabía que Dios lo usaba para decretar juicio y también para decretar bendición. Por eso lo contratan. Porque este hombre tiene un don. Pero no es un don de él. Es un don de Dios. Pero él piensa, puede usar el don para conseguir plata. Puedo usar el don para vivir como yo quiera. Yo puedo manipular el don. Así que por segunda vez llegan los mensajeros a su casa. Y él le dice lo mismo que a los primeros. Entren a mi casa, alójense conmigo. Y voy a volver a Jehová esta noche para ver qué Dios me dice. A ver si esta vez Dios cambia de opinión y me dice algo diferente. Y una cosa tan absurda como esa. Y vuelve a Dios esa noche. Señor, aquí están los mensajeros de Balac otra vez. Y quieren que yo maldiga a Israel. ¿Qué tú contestas esta vez? Y yo pregunto, ¿piensa usted que Dios cambia de opinión de una noche para otra? ¿Piensa usted que Dios cambia de opinión en relación a su palabra? La Biblia dice claramente que si aún un ángel del cielo viniese a nosotros y nos anunciara cualquier cosa diferente a lo que está escrito en su palabra, sea anatema. Anatema significa sea maldito ese ángel. ¿Por qué? Porque nadie puede anunciar nada contrario a la palabra de Dios y provenir de Dios. Porque Dios nunca contradecirá su palabra. Y es algo muy importante. Por eso es que la Biblia dice que la profecía más segura que tenemos nosotros en la tierra, ¿sabe cuál es? Exacto, la palabra de Dios. Y por eso es que cuando un hombre de Dios, un pastor, un padre en una casa le da una palabra a un hijo, y esa palabra va de acuerdo a los principios del reino de Dios, aunque esa persona viene a buscar consejo, y muchas veces no vienen a buscar consejo, lo que vienen es a manifestar su obstinación, porque en su corazón ya la decisión está hecha
como estaba hecha en el corazón de Balaam. Entonces Dios le dice, pero no te acabo de decir que Israel es mi pueblo y no los puedes maldecir. ¿Por qué me preguntas otra vez? Bueno, porque ellos vinieron y tú sabes, yo tengo que consultar. Entonces Dios dice, este tiene el corazón totalmente torcido. Y le dije, ¿sabes una cosa? ¿Tú quieres ir? Pues ve con ellos, pero tú solo hablarás lo que yo diga. Y el profeta lo acordó, está bien, voy a ir con ellos y voy a hablar lo que tú digas. Llegó, vio el campamento de Israel todo tendido en una llanura y de un monte subió con Balac, de uno de los montes de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Y cuando se prestaba a maldecirlo, el Espíritu de Dios no le permitió hablar maldición, sino que cada vez que hablaba, Dios le cambiaba el mensaje, le cambiaba las palabras y terminó bendiciendo a Israel, porque Dios tomó el control de su boca para que él pudiera bendecir a Israel, porque Dios había bendecido a Israel y lo que Dios bendice, bendito está. Así que no pudo maldecirlo. Y ahora el rey Balac se enojó. Te traje para maldecirlo y lo has bendecido. ¿Cómo es esto? Y él le dice, tranquilo, yo tenía que obedecer a Dios, porque Dios me dijo que lo bendijera. No pude hacer nada, pero no te preocupes, que yo tengo una carta debajo de la manga. Yo sé cómo resolver esto. Entonces le dijo, ven acá, yo lo bendije porque tengo que bendecirlo, no lo puedo maldecir, pero te voy a enseñar cómo hacer ese pueblo maldito. Y le enseñó, le dijo, busca muchachas bonitas de Moab y mételas en el campamento de Israel y contamina a los hombres con fornicación. Y esas muchachas los van a llevar a los altares de los dioses paganos de Moab. Y cuando eso suceda, entonces Dios retirará su favor y su gracia de Israel y podrás pelear contra ellos y los podrás destruir. Note la mentalidad de este profeta. Es la mentalidad de muchos hermanos en las iglesias que vienen a buscar consejo para hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y cuando uno le dice, esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es esta, ellos comienzan a crear argumentos y finalmente cuando no tienen argumentos bíblicos ni escriturales, porque no los tienen, dicen, oh, Dios me habló, Dios trató conmigo, Dios me dio una palabra, fui a tal lugar y un profeta me habló, estuve en tal lugar y vino un sueño a mí, vino una visión, vino una revelación. ¿Por qué? Porque en su corazón están obstinados con hacer lo que ellos quieren hacer. Porque la obstinación no es otra cosa que una fijación del corazón en algo que nosotros queremos hacer y que por lo general no acepta razones ni acepta principios. Entonces es importante que entendamos, tú que me estás viendo, Dios quiere que tú seas una persona capaz de escuchar consejo, de abrir el corazón, y porque Dios tiene un plan contigo, Él quiere usarte, pero antes de usarte tiene que erradicar en tu corazón cualquier obstinación. Yo voy a regresar, voy a continuar con este interesante tema y estoy seguro que te va a bendecir porque te voy a describir lo que realmente es obstinación. No te retires, ya vuelvo. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una Generación Superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder y por consiguiente su labor alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freepoldbiblecenter@gmail.com.
Gracias por permanecer. Pues estamos hablando de la obstinación. Cómo comulgar con los emisarios de confusión trae total confusión y destrucción a nuestra vida. Tenemos que cuidarnos de no alojar mensajeros de confusión en nuestra casa. Si usted tiene gente que son mensajeros de confusión en su teléfono, mensajeros equivocados que piden cosas contrarias a la voluntad de Dios en sus redes sociales, personas que no están obedeciendo el reino de Dios, que no están conectados con el reino, amigos que constantemente vienen a buscar a usted favores que son fuera de la voluntad de Dios. Y usted sabe que eso no agrada a Dios, pero usted le quiere hacer un favor porque es su amigo y quiere romper sus principios. Es importante que sepa que vas en camino de destrucción. Entonces desecha todo mensajero de confusión. Balaam los recibió, fue a consultar a Dios para ver si el Señor cambiaba de opinión para favorecerlo económicamente. Dios nunca cambiará de opinión, sus principios, para favorecer a nadie económicamente. Porque Dios es el Dios que puede bendecirnos y solamente puede bendecirnos cuando hacemos las cosas de acuerdo a su voluntad. Y es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es obstinación? Es el ejercicio de nuestra voluntad, sin que esté acompañada de la razón, sin que esté acompañada del consejo, sin que esté acompañada de la objetividad en la vida. Es una fijación de pensamiento, es producto de las emociones, sin razonamiento objetivo. Dios quiere que nosotros entendamos que el razonamiento que debemos tener es el razonamiento de Dios, el de su palabra. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos da la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Que nos da la capacidad de razonar de acuerdo a la palabra y de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y ese es nuestro razonamiento. Y toda emoción, todo deseo, todo plan, todo propósito que se nos ocurra debe estar sujeto a la palabra y al razonamiento de Dios. Bíblicamente se habla de una voluntad perfecta de Dios, que es la voluntad revelada, escrita por medio de su palabra. Y también se habla de una voluntad permisiva. Muchos teólogos afirman que hay tal cosa como voluntad permisiva de Dios, y otros dicen que no existe voluntad permisiva de Dios, sino que lo que llama la gente voluntad permisiva de Dios es simplemente desobediencia y obstinación. La pregunta es: ¿qué piensa usted? Y yo espero que cuando terminemos esta serie, usted pueda contestar esa pregunta y pueda aplicar cualquier cosa de eso a su propia vida. Esta voluntad permisiva termina siempre controlando nuestra vida y haciendo que tengamos un plan B. En inglés se llama un loophole en las leyes, y es un hueco donde un buen abogado puede tomar ese hueco en la ley, una parte de la ley que puede ser interpretada de una forma o de otra, e interpretarla o reinterpretarla sin la intención original de la ley para probar que su cliente, que es culpable a todas luces, es inocente. Y eso es un loophole. Y eso es lo mismo que sucede con la gente, los creyentes y los seres humanos que no quieren sujetarse a Dios, tienen un plan B, como tenía Balaam su plan B, para maldecir a la nación de Israel. Entonces es muy importante entender esto. No podemos interpretar las cosas a favor de lo que quiero, para hacer lo que hemos decidido ya hacer y no lo que la Biblia le instruye. Termino diciendo, la gente más difícil que yo he encontrado en consejería, en 33 años pastoreando como pastor principal y quizás unos 5 o 6 años como pastor auxiliar, las personas más difíciles que yo he encontrado son las personas que vienen a buscar consejo, pero ya tienen su mente hecha. Están obstinados en algo y solamente andan buscando a alguien que le diga o que le confirme lo que ellos quieren hacer. No están buscando la voluntad de Dios, no están buscando el consejo de Dios. Son la gente que le gastan el tiempo a uno en consejería un día tras otro y hacen perder a uno el tiempo y también la paciencia. Sin embargo, nunca se alinearán con el propósito de Dios. Y no importa cuántas razones le dé, cuántos versículos bíblicos le dé, no importa que traigas a ángeles para hablarle, no importa que tú traigas a los mejores consejeros, la sabiduría más grande, no importa que ellos sean nuevos en la congregación, 4 o 5 años, que apenas se pueden limpiar las narices todavía, espiritualmente hablando. Entonces, y uno sea un hombre
y ya aprobados en el ministerio con sabiduría, ellos no van a oír el consejo de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ya hicieron su decisión. Tienen el corazón obstinado. Cuando un hombre tiene un corazón obstinado, Dios no puede hablar con él. Dios no puede tratar con él. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dios le entrega un espíritu de error. Y ahora comienza a escuchar supuestas confirmaciones que son totalmente opuestas a la palabra de Dios y termina en destrucción. ¿Sabe cómo terminó Balaam? La Biblia nos advierte a nosotros en el capítulo 2 de Apocalipsis que tengamos cuidado con la doctrina de Balaam. No sea que terminemos como terminó Balaam. Dios advierte a la iglesia que se cuide del error de Balaam. ¿Cuál es el error de Balaam o la doctrina de Balaam? Es que Balaam quiso poner sus intereses personales por encima de la verdad de Dios. Eso nunca se puede hacer. Y si lo hacemos, vamos a parar como Balaam. ¿Cómo paró Balaam? Paró muerto a espada desechado por Dios y terminó en el infierno. Dios no quiere que nadie termine así, y mucho menos sus profetas o sus hijos. Dios tiene para usted un mejor plan. Por eso yo he venido aquí hoy para decirle, examine su corazón. Si hay cosas en su corazón que son obstinación, sáquelas de su corazón. Arregle sus relaciones con su esposo. Arregle sus relaciones con su iglesia. Restaure su relación con su pastor. Y camine en la perfecta voluntad de Dios. Y oiga el consejo de aquellos que Dios ha puesto en su vida para guiarlo correctamente. Porque no hay profeta fuera para usted. Su profeta está en su propia casa. Está en aquel que Dios separó para ser su guía espiritual hasta que la muerte lo separe. Yo lo bendigo en este día. Si usted quiere saber más de este tema, este mensaje está predicado en su totalidad, en 60 minutos, desde el púlpito de nuestra iglesia. Usted puede llamarnos al teléfono que aparece en pantalla y con gusto le enviaremos una copia total de este mensaje. Yo le bendigo y declaro que usted tiene un corazón correcto. Por lo tanto, Dios le hará terminar en victoria, en poder y en honra. En el nombre de Jesús. Ese es mi deseo para usted. Yo le bendigo. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una Generación Superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder y por consiguiente su labor alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a fripobiblecenter@gmail.com.